Aquí estamos nuevamente, queridos hermanos, dispuestos a escuchar, esperemos en el Señor, palabra suya, ¿cierto? Que pueda edificar nuestra vida, que pueda guiarnos, conducirnos y hacernos más semejante a Él. Yo le invito a que podamos orar de todas maneras y entregar este tiempo. Gracias, Señor. Sí, Señor, porque eso eres, Dios. Eso eres para nuestra vida y anhelamos que lo seas cada día más, Señor, en cada área que la compone. Queremos en este momento disponer lo que somos, Señor, para escucharte hablar. Espíritu Santo, guíanos, háblanos. Aquí estamos. Deseamos y necesitamos oír palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, yo le quiero invitar a que pueda abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante. Si usted no dispone de alguna, puede ver la pantalla, que van a estar desplegándose los versículos ahí. Y muy bienvenidos, por cierto, a aquellas visitas, amigos que sintonizaron hace poquitito quizás el canal y están conectados junto a nosotros. Dios te bendiga y esperamos que también este sea un buen tiempo para ti. Dice así el versículo 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, yo oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Señor es una palabra que usamos como una acción de buena crianza, ¿cierto? De buenos modales. Es una forma para referirnos cuando queremos indicar a un caballero, usualmente a alguien de más edad que la nuestra. Y claro, por cierto que refleja una señal de respeto a quien nos dirigimos de esta manera. Pero el sentido fidedigno de estos versículos tiene relación con aquella persona que es dueña de la vida de esta. Es un amo, un patrón, un gobernante. Entendemos de esta manera que cuando usamos la palabra Señor no es solo una forma respetuosa de referirnos, sino más bien es una señal de pertenencia. Es por esta razón, hermanos, que podemos entender la relación que existe entre llamar a Jesús como Señor y que nuestros actos guarden relación con lo que Él nos pide hacer. Ya que para Jesús no existe otra relación que no sea Señor obediencia, Señor hacer lo que Él nos dice que hagamos. No existe otra manera de entenderlo para Él. Es por esto la pregunta que Jesús realiza. Creo que esta pregunta pudo dejar un silencio de aquellos incómodos, por cierto. Y claro, creo que fue una pregunta triste de hacer. Pareciera ser más fácil entender que si alguien llamaba Señor a Jesús, más aún en el contexto histórico, cultural que el pueblo judío tuvo en aquel entonces, de funciones cívicas, sociales, entre esclavos y amos, sería fácil entender que estos tendrían que ser obedientes a lo que él pudiera decir, a las palabras del Señor. Pero en este caso la obviedad al parecer no era tal. A raíz de esto, Jesús realiza la pregunta que acabamos de leer y que, por cierto, hermanos, creo que esta pregunta no queda situada simplemente en la parábola como
una anécdota histórica, sino que sigue siendo vigente hoy, sigue siendo determinante para nuestras vidas, sigue siendo relevante para todo nuestro crecimiento como seguidores de Cristo. Es más, creo que si muchos no están hoy en el cuerpo, en la iglesia, es porque Jesús dejó de ser el Señor de sus vidas. Y ni cuenta se dieron. Fue todo tan sutil que no se percataron aquel momento en donde Jesús dejó de ser el Señor de sus vidas. Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas, no solo para evitar que nuestras vidas se extravíen, no solo para que en algún momento nuestras vidas se pierdan, sino que Él quiere que el Señor... Él quiere ser el Señor de nuestras vidas para que vivamos dichosamente, para que podamos vivir con resplandor, con su gozo, con regocijo y cómo no, si Él es el mejor dueño que nuestra vida puede llegar a tener, Él es el mejor patrón, Él es el mejor gobernante, Él es el mejor jefe a la cual nuestra vida puede pertenecer, sí. Es interesante que Jesús señala 3 acciones que creo son fundamentales, principales para asemejarnos con aquel hombre que construyó la casa sobre la roca y que en el Evangelio de Mateo encontramos también este relato. Sin embargo, ahí también añade otra característica Mateo, dado que se refiere a él como un hombre prudente. Y estas 3 acciones que Jesús señala en esta parábola son 3. En primer lugar, acercarse a Él. 2, oír sus palabras. Y 3, hacerlas. Bueno, con la primera de ellas, acercarnos. Todo aquel que viene a mí, dijo Jesús. Acercarnos es la primera acción que el Señor demanda. Esto podría considerarse una obviedad, ¿cierto?, para poder oír. ¿Cómo poder oír si no nos acercamos? ¿Cómo poder escuchar, ¿cierto? Pero lo paradójico, hermanos, es que creo que a pesar de ser una obviedad, es una de las cosas que más puede complicar. Hay 2 grandes formas de llevar esto a la práctica, y no es gran novedad. Una de manera grupal, de manera colectiva, como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y la otra manera personal, en la intimidad de nuestros hogares o de donde estemos con el Señor. Ninguna de estas 2 maneras, por cierto, reemplaza a la otra. Ambas 2 son muy necesarias. Colectivamente, ¿se recuerda cuando podíamos asistir a nuestro querido templo? Ya estamos pronto a cumplir un año en esta modalidad, wow. Pucha que se extraña el poder hacerlo, ¿cierto? Qué nostalgia da al recordar algunos momentos vividos como iglesia en un lugar en común. Tener un lugar en común como testigo creo que es algo muy potente. Asistir presencialmente dice mucho de nuestra disposición, de nuestra actitud, de nuestras prioridades. Recuerdo un acontecimiento con mucho cariño, como también usted podrá recordar muchos. Pero recuerdo que en una oportunidad, estando sirviendo desde la batería en un culto dominical, pude presenciar una escena muy cercana a la hora de inicio del culto. Unas hermanas entraban al hall central, haciendo ese largo trayecto, ese largo recorrido, y que por cierto, hermanos, quedó muy lindo con los últimos trabajos que se realizaron. Ya lo veremos cuando podamos volver. Y a medida que estas hermanas iban acercándose, pude distinguir que era una hermana de edad avanzada, que debía esforzarse bastante para caminar. Y este esfuerzo lo hacía acompañado por sus hijas, quienes la sostenían alrededor. Y aquello que arrastraban a su lado era precisamente un balón de oxígeno, al cual la hermana debía estar conectada. Entraron al templo y fueron parte de aquel culto hasta el final.
Y cuando pensaba en esto, decía para mí, si hay un hermano o hermana que perfectamente podría justificarse de su inasistencia, sería ella. Y todos entenderíamos naturalmente, por su estado de salud, por lo complejo que es el desplazarse y andar con tal equipamiento, y por todos los factores que pudiéramos imaginar. Pero para ella no habían excusas. Ella anhelaba estar, ella quería estar, y mientras pudiera hacerlo, contra viento y marea, ella lo haría. Creo que muchas veces podemos caer en no valorar este periodo de tiempo en nuestras vidas, en donde realmente podemos decir, mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer, lo haré. Mientras haya palpitar en mi corazón, también como dice un coro, lo haré, Señor, cueste lo que cueste. ¿Cuántas veces quizás el frío o una lluvia ha apaciguado nuestro ímpetu de asistir a un culto o de cumplir algún compromiso que tenía? ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado que detrás de un no tengo tiempo o no he podido, en realidad deberíamos decir, es que sí, la verdad no he priorizado bien? Si el Señor permite que podamos volver presencialmente, hermanos, hagamos que todo este tiempo haya valido la pena. Valoremos y aprendamos, queridos hermanos, de este tiempo, no siendo olvidadizos. Aprendamos que todo esfuerzo que podamos hacer, como lo hacía esta hermana, realmente vale la pena. Esta hermana a la cual hice referencia era la querida hermana María Guerrero, sí, quien ya descansa en el Señor. Como informamos en el mes de febrero, ella partió a la presencia del Señor. Nos lleva a la delantera. Ella ya llegó a la meta y hoy descansa, esperando aquella esperanza de oír la voz de mando de nuestro Señor cuando venga por su iglesia. Ella fue una hermana de muy hermoso testimonio y más aún un ejemplo. Sus acciones marcaron muchas vidas aún en sus últimos días. Sí, aprovecho de mandar un fuerte y caluroso saludo a la familia. Y por cierto, seguimos orando para que Dios ponga de su dulce consuelo y paz sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy tenemos estas instancias virtuales para seguir acercándonos grupalmente. Pero seamos sinceros. Creo que muchas veces por el ritmo del día, en lo laboral y en los estudios, muchas veces puede que no se haga tan fácil el conectarnos. Y quizás nos conectemos, podamos hacerlo, busquemos el canal en YouTube y nos conectemos. Pero tal vez esa acción está divorciada de la conexión que nuestra mente y corazón deban hacer. Quizás pinchamos ahí, pero nos cuesta sintonizar profundamente. Hermanos, motivémonos los unos a los otros, motivémonos, animémonos en continuar congregándonos de esta manera. Mientras tanto, mientras podamos, no desfallezcamos, entendamos que cuando lo hacemos estamos acercándonos a oír palabras de nuestro Señor y estamos teniendo comunión con mi otro hermano. Por ejemplo, cuando leo un motivo de gratitud y me gozo con él, o cuando me entero de la petición de un hermano y lo incluyo dentro de mis oraciones. No miremos en menos estos grandes detalles. Dicen mucho de nuestra actitud y voluntad a querer ser parte de cada culto, independiente cuál sea el formato. Así que, hermano, ánimo, esforcémonos y sigamos congregándonos de esta manera mientras podamos hacerlo. Gracias al Señor por la forma en la cual nos hemos ido adaptando para seguir siendo iglesia en este tiempo. Pero creo firmemente, hermanos, que esta manera serán transitorias y no reemplazan al congregarnos presencialmente, ya que estar reunidos no es solo
que tenga algo romántico, sino que es algo bíblico, sí, es algo bíblico. Bueno, ¿qué decir de esta segunda manera que mencionaba, grupal y personal? ¿Qué decir de esta manera personal a la hora de acercarnos? De nuestra búsqueda personal, nuestro acercamiento individual. Primero, que es tan importante como la primera, ¿cierto? Que no son excluyentes la una a la otra. Decir que el Señor anhela tener tiempos individuales con nosotros y desea que en este proceso de comunión personal aprendamos a confiar en Él como nuestro Señor, como el dueño de nuestra vida, como el amo que Él quiere ser para nosotros. Hay varios versículos, por cierto, que hablan de esta importancia. Por ejemplo, verán ustedes ahí en la pantalla Mateo 6:6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otros dos versículos en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué interesante, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Qué obviedad más obvia, ¿cierto? Pero sí, cuando nos acercamos a Dios debemos entender a quién tenemos por delante de nosotros. Y por último, por decir otro versículo tan importante, Santiago 4:8, acercado a Dios, y ¿qué nos dice Santiago? Y Él se acercará a vosotros. Wow. Dios no nos va a pedir nada que Él no haya hecho con nosotros. Y cuando Jesús descendió de su gloria a esta tierra, acercó al reino hacia nosotros. Y lo interesante es que cuando lo hacemos, Él extiende sus brazos. Lo segundo que Dios decía, las palabras de Jesús, ¿se recuerda cuáles eran? Eran tres: acercarnos, oír y obedecer y hacer. Y estas dos últimas, oír sus palabras y hacerlas, las quiero juntar para ir terminando ya. En el Evangelio nos puede servir para... ¿De qué nos puede servir, hermanos, en el Evangelio? Alimentar nuestro intelecto con nueva y más información, si esta no se traduce en frutos en nuestras vidas, si esta no es puesta en obras en nuestro día a día. Las enseñanzas de nuestro Señor son para materializarlas, dado que de no hacerlas seremos semejantes como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, y cuando vino el fuerte torrente derribó la casa y fue grande su ruina. Dios nos libre, queridos hermanos, de transformarnos en solo consumidores virtuales de sermones. En lugar de ello, que Dios nos ayude a seguir siendo miembros activos en estos tiempos de COVID en nuestra iglesia local. Dios nos ayude en no transformarnos en telespectadores de lo que sucede en nuestros tiempos virtuales. Y sentarnos simplemente frente a una pantalla como quien se sienta a ver una película. Dios nos libre de centrarnos en la forma solamente y no en el fondo de cada culto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo. Nuevamente poniendo en énfasis la importancia que debe existir una relación entre cómo nos dirigimos a Jesús, y si nos referimos a Él como Señor, debemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ojo que cuando Jesús nos habla por su palabra y su Espíritu Santo, no solo lo hace para enseñarnos, no solo lo hace para amonestarnos,
no solo lo hace para convencernos, redarguirnos, sino que también lo hace para animarnos, también lo hace para expresar lo que piensa y dice de nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? También lo hace para llamarnos. Sí, para llamarnos. ¿A cuánto en este tiempo Jesús les está llamando diciendo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos? ¿A cuánto Jesús les está llamando diciendo: sígueme, que tengo trabajo para ti? ¿O acaso el Señor nos llama en pandemia? ¿O acaso eso solo sucede en el templo? ¿O tiene que haber tiempos de bonanza para que el Señor abra los cupos de servicio? No, quizás son en estos tiempos de más necesidad donde el Señor está llamando. Porque precisamente no hay más tiempo y porque los obreros son pocos. Hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como decía Pablo. No permitamos que nuestro trabajo acá en la tierra, que nuestros estudios silencien el llamado que el Señor te está haciendo en este tiempo. No permitamos que lo terrenal nos absorba a tal grado que olvidemos que tenemos propósito dado por Dios en nuestra vida. No permitamos que los placeres de este mundo nos anestesien a tal grado de ser insensible a lo que Dios nos está hablando. Despierta, hermano, despierta. Jesús también quiere enseñorear tu llamado. Jesús también quiere enseñorearte en esta área de tu vida, en el servicio de la iglesia. Quizás podemos preguntarnos, ¿sigue? ¿Cómo poder retomar el servicio si mucha de nuestra vida la iglesia ha mutado, ha cambiado de forma? Hermanos, hay muchas maneras para poder servir al Señor. Pongamos atención a sus palabras, prestemos oído a lo que Él quiere decirnos, que seguramente Él está poniendo a través de su Espíritu Santo un fuego incisivo en tu mente y en tu corazón. Prestemos oído y en medio de tanto ruido ensordecedor, escuchemos lo que Él tiene que decirnos respecto a esto. Como palabras finales, Jesús usó la figura de una casa, como creo que podría haber ocupado cualquier otra, ¿cierto? Pero creo personalmente, esto es a título muy personal, que usó la figura de la casa, ya que aparte de ser una necesidad básica de nuestra vida, creo que encierra otros elementos que son muy importantes para nosotros. Dentro de ella hacemos familia. La casa nos alberga, nos protege. Dentro de ella tenemos hábitos, nos alimentamos, vemos a nuestros hijos crecer, impartimos educación y tantas otras actividades más que hacen de esta figura una muy especial. Jesús nos está enseñando que aquellos que obedecen a sus palabras no tendrán más problemas. Jesús nos está enseñando que aquellos que obedecen a sus palabras no tendrán inconvenientes en su vida, que todo será miel y hojuelas en su día a día, sino que aquellos que obedecen sus palabras, cuando sufran los ríos tormentosos en sus vidas, su casa, esta figura tan básica e importante, resistirá, sí, se mantendrá inconmovible. ¿Por qué? Porque estará en la roca, estará en el fundamento. Quizá, hermano, ¿quién es la roca? ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo, sí. Cristo es la roca capaz de resistir 1000 pandemias. Cristo es la roca inconmovible a la cual nuestra vida puede posarse sobre ella, teniendo la plena certeza de que, independiente de los ríos tormentosos que puedan venir, nuestra vida estando en Él es el mejor lugar donde podamos estar. Amén.
Hermano y amigo que continúas viéndonos, pon tu vida en la roca que es Cristo. No hay otro mejor fundamento. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Te preguntarás. Bueno, acércate a Jesús, oye sus palabras y ponlas en práctica. De esta manera, cuando nos refiramos a Jesús como nuestro Señor, estaremos siendo consecuentes con lo que Él dijo en sus palabras. ¿Cuál de los dos hombres queremos ser en este año? ¿Aquel prudente que construyó la casa sobre la roca? ¿O aquel insensato que lo hizo sobre la tierra sin fundamento? Creo que la respuesta puede ser muy fácil, ¿cierto? Hermanos, este año 2021, dejémonos enseñorear por Jesús. Dios les bendiga.